Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica, Cristiana y Misionera, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, con los pastores Enrique y Norma de Victoriano. Doy comienzo al estudio sobre Primera de Samuel. Primera de Samuel. Autor. El libro de Samuel fue nombrado conforme a su autor Samuel, el último de los jueces y el gran hacedor de reyes. Él tuvo la oportunidad de ungir los primeros dos reyes, Saúl y David. Originalmente 1 y 2 de Samuel eran un solo tomo, llamado el libro de Samuel o simplemente Samuel. En la Septuaginta griega, ellos eran designados con los libros de los reinos. Los libros de Samuel eran 1 y 2 reinos, y los libros de los reyes, tercera y cuarta de reinos. En el canon hebreo, los libros de Samuel fueron divididos y eran llamados primero de reyes. Los dos libros de reyes fueron combinados y fueron llamados segundo de reyes. Los libros fueron divididos cuando la traducción de la Septuaginta fue producida en el siglo II a.C., Samuel significa escuchando de Dios, capítulo 1, verso 20. Fecha de redacción, aproximadamente 1100 a 1050 a.C. Acerca del libro. Este libro tiene que ver con la transición del gobierno de los jueces hasta el de los reyes. Elí, el sumo sacerdote, y Samuel fueron ambos jueces. Capítulo 4, verso 18, capítulo 7, verso 15. Samuel fue un gran hombre. Aparte de ser conocido como un juez y sacerdote, también es conocido como el primer profeta que habló oralmente la palabra de Jehová. Capítulo 3, verso 20, 21, capítulo 4, 1. El pueblo comenzó a desear un rey como las demás naciones. Capítulo 8, verso 5. Esto vino a ser un rechazo de Samuel y sus hijos, como también un rechazo del único Dios soberano. Capítulo 8, verso 7. Al pueblo se le advirtió de las consecuencias que vendrían al tener un rey terrenal, pero como quiera clamaron por ese rey. Capítulo 8, verso 10, verso al 22. Dios hizo provisiones para darles el mejor que había disponible. La mayoría del libro habla del reinado de Saúl, quien fue ungido por Samuel para ser el primer rey sobre toda la nación de Israel. Saúl comenzó como un hombre joven, pero después se hizo un rey orgulloso, quien pensó que podía hacer lo que le viniera en gana, aun en cuanto a los mandamientos de Dios. Dios lo rechazó como un rey y el joven David fue ungido por Samuel en anticipación de ser el siguiente rey. La última parte del libro nos habla del lavamiento de David y el decline de Saúl. Muchos de los salmos de David fueron probablemente compuestos durante este tiempo de tribulación. Podemos notar ahí en el Salmo 37. El libro termina con una nota triste acerca del suicidio de Saúl. Samuel probablemente escribió mucho de este volumen. Podemos notar ahí en capítulo 10, verso 25, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Si lo hizo la sección después de su muerte, capítulo 25, verso 1. Y fue escrita por alguien más, probablemente el profeta Natal y Gad. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Tema central. El libro de Samuel registra la transición del periodo de los jueces hasta el establecimiento de la monarquía. Aunque Dios había predicho que Israel iba a tener un rey, Deuteronomio capítulo 17 de los versículos 14 al 20,
No fue su intención original, dado a que él era su rey. Primera de Samuel capítulo 8, verso 7, capítulo 12, verso 12, Oseas capítulo 13, verso 11. La nación había podido manejarse por sí misma desde su principio, sin la necesidad de un rey. Muchas acciones militares fueron investigadas bajo el liderazgo de Moisés, Josué y los jueces, y todo esto sin la ayuda de un rey. Mientras que Dios, por medio de su gracia, se adapta a los clamores de la multitud, sin embargo, la gente sufre cuando llegan a ser tercos en tener las cosas como ellos quieren y no como Dios desea. Versos clave. Capítulo 13, verso 14, capítulo 15, verso 22. Mas ahora su reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Capítulo 13, verso 14. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto a los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Capítulo 15, verso 22. Personas claves en Primera de Samuel: Ana, Alcana, Eli, Samuel, Saúl, David. Palabras clave: oró y oración. Dos mensajes de Primera de Samuel: obedecer a Dios y disfrutar de las bendiciones de la victoria sobre el pecado y el mal. Reconocer el lugar y poder de la oración en todas las experiencias de la vida. Bosquejo: el gran Samuel como un nacedor de reyes, del 1 al 8. Vida temprana de Samuel, del 1 al 3. Nacimiento de Samuel, capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 11. El fracaso de Elí contrastado con el crecimiento de Samuel, capítulo 2, de los versículos 12 al 36. El llamado profético de Samuel, capítulo 3. Otro ciclo, del 4 al 7. Opresión por los filisteos, capítulo 4, del 1 al capítulo 7, verso 2. Arrepentimiento y liberación, capítulo 7, de los versículos 3 al 17. Samuel es el juez. Samuel es rechazado, la gente desea un rey. El primer rey sobre toda Israel, Samuel, del 9 al 31. Saúl es ungido y la resignación de Samuel, capítulo 9, del 9 al 12. El decline de Saúl, 13 al 15. El lavamiento de David, capítulo 16, de los versículos 1 al capítulo 18, verso 9. Persecución de David, capítulo 18, de los versículos 10 al 27, capítulo 12. Y la muerte de Samuel, capítulo 25, verso 1. Últimos días de Saúl y su muerte, del 28 al 31. Lecciones de Primera de Samuel. Es posible ser un buen hombre y a la misma vez ser un mal padre. Elí es un ejemplo de esto. Capítulo 2, verso 17, verso 12 y 22. Elí no se preocupó por lo que sus hijos estaban haciendo. Esperó mucho tiempo para comenzar a hacer algo acerca de sus acciones. Él no fue suficientemente firme cuando quiso disciplinarlos. Capítulo 3, verso 13. Otro ejemplo es Samuel, capítulo 8, versos 2 y 3. Probablemente perdió
sus hijos por estar tan ocupado haciendo cosas buenas para él mismo y los descuidó. Saúl es un ejemplo de un clásico insensato. Capítulo 26, verso 21. Cometió varios errores. Dios escucha las oraciones de aquellos que desean hacer su voluntad. Capítulo 1, versos 20, 27 y 28. Obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dios no miente. Capítulo 15, verso 29. Es mejor observar el interior que lo exterior de la persona. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Información de interés personal. El nombre Jehová de los ejércitos es usado por primera vez en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. El nombre ungido es usado por primera vez en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 10. La palabra compañía de profetas es mencionado por primera vez en capítulo 10, verso 5, capítulo 19, verso 20. El nombre Ebenezer es usado por primera vez en capítulo 7, verso 12. Ebenezer significa piedra de ayuda o hasta aquí nos ayudó Jehová. El nacimiento de Samuel 1 y 2. El cántico de Ana 2. El pecado de los hijos de Elí, capítulo 2, versos 12 al 36. Llamado de Samuel 3. El pueblo pide un rey para ellos 8. Saúl es elegido rey 9. Desobediencia de Saúl 15. David es ungido 16. David mata a Goliat 17. Amistad de David y Jonatán 20. Hasta aquí el estudio sobre Primera de Samuel. Lo esperamos próximamente con el próximo estudio de Segunda de Samuel. Dios los bendiga, los guarde y los siga perfeccionando para la obra. Bendiciones de nuestra parte. Pastores Enrique y Norma. Gracias.